Muchísimas gracias al señor Desiderio Gálvez. Qué bonita acción, de verdad, contribuir a nuestro país con acciones positivas para seguirlas propagando en todas nuestras comunidades. Vamos a continuar con nuestra sexta ponencia sobre energía renovable y preservación de las áreas protegidas. En esta ocasión vamos a recibir a los ingenieros Marino Inchaustegui, que es especialista en energía renovable y gerente de seguridad y medio ambiente de Eje Jaina. Recibiremos también al señor Ricardo Esteves, gerente de desarrollo de Eje Jaina, y me gustaría brevemente conversar un poco de los perfiles de nuestros charlistas. En el caso de Marino Inchaustegui, tiene 7 años trabajando para Eje Jaina, los primeros 6 en el Departamento de Desarrollo de Proyectos, principalmente involucrado en el desarrollo de los parques eólicos, un parque solar fotovoltaico y una línea de transmisión de alta tensión. Lleva 1 año laborando como gerente de seguridad, salud y medio ambiente para Eje Jaina y tiene a su cargo la seguridad industrial de las plantas, permisología ambiental, manejo de residuos, entre otros. Es docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en los módulos de posgrado en finanzas. También dirige la maestría financiera por 2 años. Es también profesor de literatura en inglés y lengua española. Posee en su haber 3 maestrías, una en energías renovables, otra en finanzas y una en mercadeo. En el caso de Ricardo Esteves, es gerente de desarrollo de la empresa generadora Eje Jaina y desde hace unos 6 años ha sido el responsable de la expansión eólica de la empresa desde sus inicios. Egresado del Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, donde se graduó como tecnólogo en electrónica en comunicaciones. Asimismo, estudió en la Universidad de Utah, en Estados Unidos, donde obtuvo el título en ingeniero eléctrico y cursó una maestría en administración de empresas. Además, también es profesor asociado de la UAS y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Posee en su haber mediciones electrónicas, microprocesadores, diseño de circuitos integrados y comunicaciones eléctricas. De verdad que uno se queda corto cuando uno escucha estos perfiles, ¿verdad? Démosle un fuerte aplauso a nuestros panelistas, quienes cierran en el día de hoy toda la parte conceptual de este congreso. Muchas gracias por la introducción. Saludo a los distinguidos miembros de la mesa de honor, a don Luis Franco, ingeniero, amigo, por la invitación en el día de hoy. A todos ustedes, bienvenidos. Ricardo y yo, además de ser miembros de la empresa Eje Jaina, somos profesores, nos hemos dedicado mucho a la educación de estos temas, que desde el 2007 ha habido un boom en la energía renovable en la República Dominicana. Y tenemos la oportunidad en el día de hoy de presentarle a ustedes algunas características de ese boom, cuál es el perfil de esas energías renovables, principalmente la eólica y la solar, a nivel mundial, qué esperamos que suceda aquí en República Dominicana y la consonancia que tienen esos proyectos con el medio ambiente, específicamente con la protección de las áreas protegidas. Yo creo que van a ver cómo nosotros, incluso para mantener esa consonancia, hemos sabido sacrificar recursos económicos que nos podían dejar proyectos, porque hemos reubicado proyectos por no tener por caer en áreas protegidas o en cuencas sensibles. Entonces vamos a ver un poco los ejemplos de eso más adelante. Es una foto de Larimar, el último parque eólico que desarrollamos, Larimar 1, porque ahora, como Ricardo le va a contar, vamos a desarrollar Larimar 2, que queda ya en Enriquillo, en Barahona. Entonces, como les decía, vamos a hablar del estado actual de las energías renovables en el mundo, en la República Dominicana, las experiencias que ha tenido Eje Jaina en proyectos de energía renovable y su impacto y beneficios de estos proyectos en las áreas protegidas. Buenas tardes, Ricardo, para servirle.
Como Marino decía, tanto a él como a mí nos apasionan las energías renovables y hemos tenido la oportunidad desde hace 7 años de trabajar en estos temas y esperamos que en el día de hoy presentarle los logros que hemos tenido, no solo en la empresa EG Jaina, sino los logros que ha tenido el país en esta materia. Pero antes de empezar a hablar de los proyectos de energías renovables, queremos dar un contexto global y un contexto local de qué son las energías renovables. Evidentemente, las energías renovables, pudiéramos decir que es el futuro, pero realmente no es el futuro. Las energías renovables son el presente. ¿Por qué son el presente? Como podemos ver, todas las inversiones que se están realizando hoy en día, el 70% son proyectos de energías renovables. Y esperamos que para los próximos 20 años, actualmente el 6% de la electricidad se produce con energías renovables. En los próximos 20 años, estimamos que el 15% de la electricidad mundial se produzca con energías renovables. ¿Qué significa esto? Los proyectos siguientes que se van a realizar, no solo aquí, sino en el mundo, no serán plantas térmicas, serán en su mayoría plantas de energías renovables que en su medida pasarán a suplir la electricidad, la energía que demandan las nuevas generaciones. Podemos también ver cómo las energías renovables han empezado a desplazar otro tipo de tecnología. Mientras que hoy en día, por ejemplo, el carbón representa 37%, en 40 años, para el 2040 esperamos que ese 37% se reduzca a un 22%. Y esa ganancia de reducción del carbón y de otros combustibles fósiles la tendrán tanto la energía eólica como la energía solar. Y lo mismo en la instalación de ese tipo de energía. Esto es un ejemplo de cómo se han venido instalando los proyectos eólicos. Por eso les decía que los proyectos de energía renovable no son el futuro, sino el presente. Pero nosotros ahora mismo estamos aquí, aproximadamente 500 gigawatts de energía instalada en el mundo. Pero se espera que en los próximos 25 años esos 500 gigawatts pasen a 2250. Básicamente se dupliquen 5 veces lo que tenemos instalado. Por lo tanto, estamos en apenas el inicio. Quedan muchos proyectos de energía eólica en el mundo. Y lo mismo pasa, esto pasa realmente por cómo los precios han venido cayendo. Mientras yo tenía tecnología que antes me costaban $2,000 el kilo, hoy en día me cuesta $1,000 el kilo. Y es importante, nosotros como países que necesitamos recursos, entender esto. Nosotros estamos comprando la última tecnología al menor precio, mientras que los países desarrollados, Estados Unidos, España, tuvieron que pagar una cantidad cuantiosa de recursos para desarrollar la última tecnología en paneles solares, la última tecnología en molinos. Nosotros estamos tomando esta tecnología y la estamos comprando, y estamos comprando lo mejor de lo mejor. Es, por ejemplo, cuando tú vas a la tienda y tú te das cuenta de que ya no venden televisores a blanco y negro, televisores de CRT, sino lo que tú vas, con el mismo precio que tú hace 10 años comprar un televisor de eso, hoy en día tú te compras un televisor de pantalla plana. Y lo mismo pasa con los paneles solares, lo mismo pasa con los molinos. Con la mitad del precio nosotros estamos comprando tecnología que ya el mundo se encargó para desarrollar por nosotros. Y lo mismo pasa con los paneles solares. Actualmente nosotros podemos ver cómo apenas tenemos aproximadamente 300 gigas de paneles solares y esperamos que para el 2040 esos 300 gigas se lleguen prácticamente a 5,000 gigas. Yo le digo a mis compañeros que el sol es el futuro. Hace 3 años, hace 5 años, podemos ver que el costo de la energía solar era aproximadamente, un momento de que se en vivo. Podemos ver en la próxima gráfica que hace 3 años, por ejemplo, el costo de la energía solar, un watt te costaba $3. Hoy tú puedes comprar esa misma tecnología aproximadamente $1.3.
¿Qué significa eso? En muchas casas de nosotros podemos ver cómo nosotros podemos instalar paneles solares que nos ayudarán a producir la electricidad de una forma más barata. Por ejemplo, una casa que antes nosotros necesitábamos aproximadamente, qué sé yo, $10,000, 300,000 pesos para ponerla de paneles solares. Hoy en día nosotros podemos hacer eso con 100,000 pesos y nos podemos evitar de cierta forma interconectarnos a la red. ¿Ya? Este era el solar que yo les decía. Este era el solar que yo les decía y podemos ver, en el 2010 costaba 3.24, 3.240 el kilo. Hoy en día queda 1.114. Pero esto es importante nosotros analizarlo. Nosotros estamos en un punto de partida. ¿Por qué? Porque en los últimos 5 años nosotros hemos bajado el precio a 1/3. Pero para nosotros poder volver a ver esa reducción, vamos a tener que esperar aproximadamente 10 años más. O sea, nosotros estamos en un momento clave que estos recursos son accesibles a muchas personas. Y lo podemos ver como los proyectos solares se están duplicando en el mundo entero y en el país también. Algo está pasando. Y es importante nosotros ver cómo la tecnología solar y eólica muchas veces se piensa que es costosa, pero podemos ver que en diferentes países el comportamiento es el mismo, porque el sol no llega igual para todos y en diferentes países compite con tecnología diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos la energía renovable compite con el gas natural y podemos ver cómo el gas natural está aquí y las energías renovables están aquí abajo, mientras en China las tecnologías renovables compiten con el carbón. Pero no importa el país que sea, los costos serán aproximadamente lo mismo. Actualmente los proyectos de solar y eólico son rentables a precios que compiten arduamente con otras tecnologías como el carbón y como el gas natural. Ahora Marino le hablará un poco de cómo está la tecnología y los proyectos de energía renovable en la República Dominicana. Bueno, vamos hablando de lo que entra en la presentación. En la República Dominicana, aunque aquí siempre habíamos tenido plantas hidroeléctricas, que es, digamos, la energía renovable tradicional, el auge de las energías renovables no tradicionales, eólico y solar, inició después de la ley 5707 en el 2007. Ahí iniciaron paneles solares residenciales, que siguen siendo uno de los principales booms en el país. Se habla de que hay unos 30 a 40 megas a gran escala, llamemos de 1.5 megas para arriba, pero hay otro, dependiendo de quién te le pregunta, entre 15 y 25 megas adicionales en paneles, entre casas, pequeños negocios, que se han nutrido del hecho de que poniendo paneles solares, si tú tienes techo, espacio de techo o espacio libre, tú poner un panel solar te representa a ti un ahorro importante, importantísimo. Eso es verdad para mí y para cualquiera que tiene una casa o un pequeño negocio. Entonces hemos visto ese crecimiento y es Ejaina que ha sido responsable de todo el crecimiento eólico desde el 2010 a la fecha. Ejaina ha invertido unos $400 millones en energía renovable. Les resumo un poco esos proyectos. En el 2010 comenzamos con los cocos, que fueron unos 86 megas, unos 25 megas por $86 millones. Luego hicimos los cocos 2, que fueron 52 megas, Larimar, que fueron unos 49.7. En ese mismo, gracias, si tú quieres la puedes manejar de allá y yo le hago señas. En ese mismo tiempo que se desarrolló Larimar 1, se desarrolló Monte Plata Solar, que es el parque solar también más grande del Caribe, tengo entendido, 30 megas, está ahí en Monte Plata.
y hay otros proyectos que están en carpeta. O sea, si nosotros tenemos actualmente 200... Tenemos actualmente 180 megas de energía renovable no tradicional instalado, y hay otros 400 megas que están en carpeta. Proyectos que se han anunciado, ya se ha publicado en la prensa, que van a salir, que deben de salir en los próximos 2 o 3 años. Entonces estamos hablando de que cerca de 800 megas, es decir, será como un aproximadamente 30% de la capacidad instalada del país va a ser renovable, pero ese 30%, considerando de que las energías renovables no tienen la continuidad que tienen las térmicas, es decir, no son gestionables. Yo prendo cuando hay brisa y prendo cuando hay sol. Como no son gestionables, tienen un factor menor. Eso quiere decir que vamos a estar como un 15%, 17% de la energía que va a producir esa capacidad va a ser de fuentes renovables. Y eso es muy importante porque con esa electricidad nosotros vamos a poder, el país va a poder abastecer aproximadamente 350.000 hogares. Y eso va a producir aproximadamente 3 millones de toneladas de CO2 que no se van a emitir a la atmósfera. Y el país se va a ahorrar aproximadamente 1.500.000 barriles de petróleo que no se van a tener que exportar. Además de eso, los recursos renovables, tanto el sol como el viento, son recursos que existen actualmente en el país. En este país nosotros tenemos aproximadamente 5 a 6 horas solar pico al día, mientras en Alemania y en otros países solo tienen 3. O sea, nosotros tenemos el doble del recurso solar que tienen la mayoría de los países europeos. Por lo tanto, nosotros podemos sacar un beneficio mucho mayor que los países europeos. Y lo interesante es que este recurso está disponible en el país entero. No importa que tú estés en Monte Plata, no importa que tú estés en La Vega, en Montecristi, en Higüey, en cualquier parte del país, el recurso solar es de aproximadamente 5 horas solar pico al día. Eso quiere decir que tú tienes un 20% del día, en horas de sol que tú le puedes sacar electricidad a máxima capacidad. Eso es envidiable en otros países, porque como aquí no varía tanto el sol, estamos un poco más cerca del Ecuador, no varía tanto el sol, y el año entero tú puedes esperar más o menos un promedio similar. Lo que sí es con la energía solar versus la energía eólica, como está ubicua en todo el territorio nacional, no tengo problema con competir con áreas protegidas. Por ejemplo, yo puedo ponerlo en los desiertos, en las dunas de Baní, por decir algo, como lo puedo poner en el techo de mi casa, y me va a dar un rendimiento más o menos igual. Y lo importante de la energía solar, que conversamos con Marino, se deben cumplir 3 características principales, que son las que nosotros vemos para que se instalen proyectos solares a gran escala. La primera es que haya acceso a la red. La segunda es que el recurso solar sea superior al averaje. Y la tercera y más importante es, los proyectos solares, por ejemplo, nunca en la vida pueden competir se pueden instalar en terrenos que se utilicen para la producción agrícola. Y eso es algo importante que nosotros debemos entender. En este país hay muchas tareas de tierra, muchos metros cuadrados que no están aprovechados, que se pueden utilizar para estos proyectos. Nosotros como desarrolladores, lo primero que vemos es, estos proyectos nunca se pueden instalar en áreas donde haya desarrollo agrícola. Y aquí hay un ejemplo que Marino le va a hablar un poco de cómo se compara el mapa solar con el mapa de las áreas protegidas de la República Dominicana. Este mapa que lo enseñaron anteriormente está resaltado a todas las áreas protegidas. Sin embargo, miren cómo tenemos uniforme el mapa de la República Dominicana en el recurso solar. En el recurso solar. Entonces, el mapa completo, aquí, en cualquier lugar, yo puedo generar o sacarle el mismo provecho a un panel solar. No tengo por qué entrar a un área protegida para aprovechar el recurso. Y lo mismo sucede con el área para los proyectos eólicos.
Como ustedes verán en esta imagen, nosotros tenemos la mayoría de los proyectos eólicos en esta zona aquí en Barahona, justamente donde empieza la reserva, el área protegida de Jaragua y la de Sierra de Bauruco. Miren cómo funciona el recurso eólico, a diferencia del solar, que donde sea que yo estoy, lo tengo. Los vientos alisios, que son los que nos nutren a nosotros, vienen básicamente así. Correcto, los mismos vientos que trajeron a Cristóbal Colón para acá. Entonces tú vas a encontrar los principales puntos de viento donde le dé de frente. Correcto. Pero aquí, esta península que está tan desprotegida, es donde tenemos la mayor concentración de vientos eólicos. Y lo importante con la energía eólica es que aunque tú estés cerca, por ejemplo, de un área protegida, un molino eólico te ocupa un espacio aproximadamente como esta sala que tenemos aquí, 650 metros cuadrados, que fácilmente tú lo puedes instalar justo antes de empezar un área protegida, 100, 200, 1 kilómetro, y no te afecta el área protegida, al contrario, como vamos a explicar más adelante, incentiva a la protección de esas áreas. Y en este mapa es importante usted destacar, que ustedes lo verán en la noticia, los principales proyectos eólicos están en la zona sur, como indica el mapa, por alguna razón nosotros empezamos aquí, y en la zona norte. Los siguientes proyectos, no sé si ustedes vieron la noticia ayer que el presidente Medina inauguró, van a estar en esta zona de Puerto Plata, hay otros que están en esta zona también de Puerto Plata, Montecristi, y hay otros que están en esta zona. Y hay uno que está aquí en Baní que se llama Mataforma. Con estos mapas nosotros podemos ubicar los proyectos y ni siquiera tocar las áreas protegidas. Estos son los proyectos que le hablaba anteriormente que se han desarrollado. Se me olvidó San Pedro Bioenergy. Bioenergy, al ser un proyecto que utiliza el bagazo de caña, ese sí es un proyecto que, a diferencia del eólico y el solar, sí es más gestionable. Si yo tengo combustible, yo puedo subir y bajar, reducir y aumentar la capacidad que yo le estoy dando al sistema eléctrico. Con el solar y el eólico, al menos que yo tenga una batería o una manera de almacenar esa energía, yo no puedo gestionarla, o la despacho o la pierdo. Entonces ese proyecto es muy importante para el desarrollo de la República Dominicana, Bioenergy. Y está ubicado aquí en San Pedro. 243 megas. Y los proyectos, y esta es la energía, cómo se está generando actualmente. Dale para adelante, por favor. Esta es la energía o la matriz energética actual. Tenemos un 10% que se está generando con hidro, un 3% eólico. La biomasa saltó instantáneamente a un 1.5% cuando entró a principio de año, y el solar, que actualmente genera apenas un 0.5%, pero se espera un crecimiento importante en ese aspecto. Entonces aquí tenemos la matriz energética de la República Dominicana: 30% gas natural, como un 40% con combustible fósil, entre HFO, LFO, que es gasoil, 14% carbón, este 10% es el hidroeléctrico, ¿no? Hidro. Y entonces aquí están las energías renovables. Esos son los proyectos nuevos, 411 megas de capacidad instalada, que van a generar unos 953.000 megawatt hora, que son 953 millones de kilowatt hora. Antes de pasar, los beneficios de este proyecto, que Ricardo lo mencionó anteriormente, van a ahorrar la importación de 3 millones de barriles de petróleo cada año. Esto con lo que actualmente existen instalados. Claro, eso es el total. Los proyectos que tenemos ahora con lo que vienen, 3 millones de barriles de petróleo. Esos son ahorros para el país. O sea, son menos dólares que hay que comprar, menos desembolso que hay que hacer. Evitan la emisión anual de 1.5 millones de toneladas de CO2. Y abastece la energía para aproximadamente 700.000 hogares de bajo consumo. Esa va a ser la matriz en el momento que esos proyectos entren. Es decir, va a pasar como de 15% a 22%, más o menos. Que comparada con el resto del mundo, es una matriz envidiable. O sea, nosotros vamos a tener la capacidad de tener una matriz diversificada, porque podemos producir
con carbón, podemos producir con gas natural, podemos producir con HFO y podemos producir con los recursos renovables que nosotros tenemos. Cabe destacar que aunque nosotros somos grandes proponentes de la energía renovable, un sistema eléctrico nacional de generación eléctrica no puede únicamente nutrirse de energía renovable. La energía renovable no es gestionable. Entonces, como está estructurado el mundo, nosotros necesitamos una base constante de energía que sí se puede gestionar, que hasta ahora ha sido en base a combustibles fósiles. Nosotros, la energía renovable no son la panacea, sino la diversificación y la reducción de estos sistemas de energía convencionales. ¿Cuál ha sido la experiencia de nosotros en Egejaina en este tipo de proyectos? Bueno, en los últimos 4 años, en los últimos 7 años, del 2005, nosotros hacer un proyecto eólico toma tiempo. Nosotros empezamos a medir en el 2003 y para hacer el primer parque tuvimos que esperar en el 2010. Una vez empezamos en el 2010, siempre en todos los años hemos tenido diferentes tipos de actividades. En el 2010 el Parque Eólico Los Cocos 1, 2012 Los Cocos 2, 2014 Larimar 1, 2017 Larimar 2. En estos proyectos la empresa Egejaina, que usted la conocerá porque tenemos inversión aquí en la zona, ha invertido aproximadamente $400 millones y 177 megawatts. Estos $400 millones son recursos que la empresa ha decidido apostar en el medio ambiente. Si tú me permites, Ricardo, para mantenernos enfocados en el tema, miren el poco espacio. Esa área que estamos viendo ahí es una área de aproximadamente 3 millones de metros cuadrados. Y miren el impacto mínimo que tiene una torre. Incluso abajo ustedes ven sembradío. Eso es sorgo dulce. El plátano tiene un gran auge en esa zona. Eso es en el proyecto del Valle de Juancho, que tiene también un sistema de riego por goteo muy importante. Y el proyecto se ha mantenido en consonancia con ese proyecto comunitario, digamos. Claro. ¿Dónde está ubicado? Yo lo invito a todos ustedes, el que quiera ir nos puede contactar. Es una zona igual que San Pedro hermosa del país, donde tenemos Los Patos, la Laguna de Oviedo, Valle de las Águilas, Cabo Rojo, y justamente donde se termina Barahona y empieza Pedernales, en Juancho, la comunidad de Los Cocos, están ubicadas los proyectos. Es lejos, eso sí. Sí, es como hay que lleven una lonchera, una botellita de agua. Esto es un ejemplo del primer proyecto. Como fue una experiencia nueva, lo tomó 18 meses realizarlo. El segundo proyecto, como ya muchas de las infraestructuras estaban hechas, lo terminamos en 12 meses. Además de eso, tuvimos que construir una línea de transmisión de 55 kilómetros, 2 subestaciones. Al final, con toda esa energía, solo el proyecto de Los Cocos 1 es capaz de abastecer 100.000 hogares, solo ese proyecto, y 220.000 megawatts de energía producida. Este proyecto, aquí hay una imagen del alcance del proyecto. Mientras los molinos vinieron por Cabo Rojo, no sé si ustedes han tenido la suerte de estar por ahí, los molinos tenían que viajar en carretera por aproximadamente 3 horas hasta los parques eólicos, hasta aquí, para instalarlo. Y luego, en esa zona, lamentablemente no había acceso a las redes. Tuvimos que construir una línea de transmisión a través de las montañas, que realmente fue la parte más difícil del proyecto, de 55 kilómetros, 138 torres. El parque estuvo listo en 14 meses aproximadamente, pero la línea de transmisión, que siempre es lo que es más difícil, es la parte más difícil, tuvimos que esperar 3 meses para poder interconectarlo. Pero una vez nosotros tenemos todas esas facilidades, hacer el parque Larimar 1 y Larimar 2 fue mucho más fácil. La comparación del costo de uso de esa energía para el usuario final. Entendemos de la energía eólica. Bueno, en el caso para el usuario final, si tú fueras a instalar o un panel solar o un pequeño molino eólico en tu vivienda, el costo sería lo que tú dejarías de consumir de la EDE. Es decir, si tú estás pagando 11 pesos con 10 centavos, que es el kilovatio hora, una de las tarifas ahora mismo, 11 pesos con 10 centavos sería
si vamos a decir tú vas a producir 100 kilos hora mes, tú vas a ahorrarte 100 por 11 pesos con 10 centavos. Entonces, dependiendo de cuánto techo tú tengas, cuánto espacio tú tengas para instalar paneles, pero el costo se calcula en la energía que tú vas a dejar de consumir de la EDE. ¿Correcto? Claro. Y hoy en día los proyectos renovables, tanto solar y eólico, el costo de producción es mucho más económico que el costo que ustedes están pagando a la sede. Por ejemplo, actualmente el costo del kilovatio nosotros lo pagamos a la EDE a 20 centavos de dólares, y el costo para producir con energía renovable es aproximadamente 12 centavos. O sea que es mucho más económico. Oye, es una inversión que vale la pena. Si usted tiene techo y usted tiene un dinerito ahí guardado, ese retorno de esa inversión se logra ahora mismo como está la tecnología, en 3 años y medio, sin hablar del crédito fiscal que está disponible según la ley de energía renovable, que te devuelve como el 40% del 60% de la inversión en un periodo de 3 años, si paga impuestos, porque si no paga impuestos no le devuelve nada. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por esta excelente intervención. Despedir este evento sin solicitar. Aquí hay una persona que realmente es muy activa, muy dinámica, y que en todos los eventos medioambientales está. A todos los charlistas y conferencistas que estuvieron aquí se les dio un aplauso. Yo solicito un aplauso para la licenciada Cesarina Aquino, por favor. Y debo decirle, ¿verdad?, que la persona que recibió el premio es bien merecido también, Adolfo Méndez. Es una persona muy preocupada con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente en su zona. Tenemos muy buena comunicación y él siempre está disponible. Bien, queremos agradecer realmente a todas las empresas que colaboraron con este evento, a todas. Pero también queremos agradecer a todos ustedes que están aquí presentes, que me imagino que a lo mejor quieren escuchar una nueva charla, ¿verdad? ¿O están cansados? Bueno, si no la quieren, entonces solamente me resta decirle, ¿verdad?, que los conceptos que se metieron aquí los pongamos en práctica, y que muchas gracias por venir, y el año que viene esperen el Congreso de nuevo. Muchas gracias y pasen buenas.